Pau, una pregunta. Sí. ¿Te gusta trabajar con adolescentes? Bueno, en realidad no trabajo tanto con adolescentes, yo trabajo más con adultos, no estoy tan especializada en esa área, pero en realidad trabajo mucho con lo que pasó en la adolescencia. Tengo Por muchas pacientes que trabajamos todo ese temita. gran insumo la adolescencia, ¿no? Nos marca a todos, Sí. ¿no? ¿Cómo fue tu adolescencia? Y yo creo que Regular. normal, pero como toda adolescencia creo que no es fácil para nadie, ¿no? No, bueno, es algo que muy condicionante, que nos marca a todos. Pero ¿por qué no le preguntamos a alguien que sepa de esto? Pues estamos como Buenísimo. suponiendo, ¿no? Pero estamos con Juan Pablo Civil, que es psicólogo también, colega, trabaja con adolescentes. ¿Querés contarnos un Correcto. poquito, nada, tu formación, tu rol desde ¿Cómo ese no? lugar? Bueno, muchas gracias por la invitación y ojalá de esta hermosa charla todos podamos aprender un poco Seguro más. que vamos a aprender nosotros dos de vos. Soy psicólogo, trabajo con adolescentes en entornos educativos, en entornos de la clínica. He trabajado con adolescentes desde hace ya algunos años, en contextos de voluntariado, en distintos. Pero trabajas bueno, en instituciones, Sí, ¿cómo hoy es el...? vengo trabajando en instituciones educativas que trabajan con chiquilines que atraviesan. Hoy en día estoy trabajando con una franja que es entre los 14 y los 17 años. Y después en la parte clínica me toca acompañar a adolescentes que en general más o menos andan en esas edades. Bien. Alguno más, alguno menos. ¿Siempre con adolescentes trabajaste? Sí, y fue medio, ya más de grande, yo hoy estoy cumpliendo 39 y ahora más de viejo me fui dando cuenta Viejo. de viejo, me acerqué a la adolescencia y a trabajar con adolescentes medio que sin buscarlo o no me iba dando cuenta cómo iba llegando, pero me siento súper cómodo trabajando con adolescentes, me encantan porque me desafían un montón, porque entiendo que el adolescente es muchas veces un ser muy particular que vive un montón de cosas que muchas veces los adultos nos cuesta mucho comprender y nos cuesta mucho entender realmente qué le pasa. Y bueno, me fui especializando, estudié y me formé en temáticas que tienen que ver con adolescencia y no sé si lo hago bien o no, eso no voy a venir a decirlo yo, pero sí puedo decir que me apasiona mucho, porque eso me doy cuenta claramente cuando trabajo con adolescentes y bueno, intento comprenderlos un poco más. Claro, es raro eso que decís, porque como decís, a veces como que el adulto capaz no entiende tanto al adolescente, pero todo el mundo pasa por la adolescencia, ¿no? Es como Eso es, raro, ¿no? agarrás, por ejemplo, ya que podemos entrar a recomendar, todos leemos El Principito y en El Principito de las primeras enseñanzas que nos deja es esa, que bueno, que todos los adultos, ¿no? El Principito lo dice en que nos olvidamos de que todos fuimos niños en algún momento, pero bueno, todos los adultos pasamos por la adolescencia y es entender, y ahí es fundamental que ojalá quede esta idea como una de las grandes cosas importantes, la etapa adolescente es una etapa que es fundamental. Entonces, no es una etapa que hay que pasar rápido, no son esos audios que hay que pasar por dos para Claro, salir, no es un periodo de no transición. es un periodo de que hay que intentar que me queden las menos marcas posibles, Claro. sino que es una etapa que hay que aprovechar, que hay que intervenir muchas veces para que florezcan cosas. Es una etapa que tiene en sí misma un potencial impresionante y muchas veces la vemos como una etapa que es solo problema. Entonces, si la vemos como que es solo problema, la Sí. vemos como un tiempo que no está ni ahí para acercarse. Bueno, es lo importante lo que estás diciendo y lo que decía Santi con esto de olvidarse de que todos fuimos adolescentes, porque sucede algo en la adolescencia que es como una etapa de descubrimiento, ¿no? Yo creo que al principio se caracteriza mucho por eso y después parece que uno se fuera como adormeciendo por la vida adulta o bueno, porque se va enfrentando a nuevos desafíos y sucede mucho esta subestimación quizás, ¿no? Del adolescente como, bueno, ya se te va a pasar o no, bueno, después ya irás resolviéndolo. Pero nombraste algo como súper importante, una franja, ¿no? Si bien vos me estabas mencionando la franja que vos trabajabas, pero vamos a empezar a definir qué es la adolescencia y hasta dónde, pues bueno, yo creo que
nosotros somos adolescentes todavía, Ah, por lo bueno. menos, no sé, yo me 20 autopercibo Sí. adolescente, pero ¿hasta cuándo va la adolescencia? ¿Qué ¿Cuándo periodo comienza? comprende? Claro. Bien, la OMS, por nombrar, ¿no?, algo que tenemos fundamento de lo que estamos hablando, encuentra la etapa o la edad de inicio a los 10 años. Que ¿10? sí, ¿Ya? la OMS habla de entre 10 y 18 años, 10 y 19 años como en una franja para entender que hablamos de adolescencia. Después, según la bibliografía que uno consulte, encuentra, bueno, de 10 a 12 hay un ciclo, de 12 a 14, 12 a 15, de 14 a 18, pero es en ese marco y es en esa etapa en donde hablamos de adolescencia. Cuando uno habla esto con familias, se ponen muy contentos algunos al entender que si es una etapa, tiene un final, ¿no? Y sienten como que Va a terminar. va a terminar. Y ahí es interesantísimo traer también hoy esto de, bueno, el cerebro adolescente, y tenemos acá atrás Celebreando. cerebreando justamente, que nos viene ideal, que si uno mira la línea de lo que ha sido el avance de la ciencia, por decirlo así, la neurociencia es algo relativamente reciente, y lo que sabemos que pasa con el cerebro adolescente son aportes que nos hacen de los últimos años. Entonces, cuando vemos lo que pasa en el cerebro adolescente, vemos que ese cerebro sigue generando un montón de cambios que no terminan en los 18. Entonces, decir que la adolescencia termina a los 18 Claro. es desconocer que el cerebro adolescente en algunos casos sigue mutando, sigue cambiando, sigue funcionando a una Sí. velocidad impresionante. Como todo proceso, ¿no? Que Claro. digo, tenés que establecer un número capaz, pero es difícil decir, empieza acá y termina acá. Y cada persona es un mundo aparte, o sea, Sí. vive, me imagino, Y su ahí vida. nos metemos en otro tema, pero tiene que ver también con, bueno, la mayoría de edad, el También, hacerse claro. adulto, o sea, ser adolescente, o cuando uno habla de adolescencia, otra idea importante es esto de, es una etapa de transición entre niñez y la adultez. Como decíamos hoy, todos los adultos, bueno, para ser adultos tuvimos que pasar por la adolescencia y en algún momento tiene que terminar. Entonces, bueno, cuando uno se vuelve adulto, cuando cumple 18, pero entendamos que de la noche a la mañana ese cerebro sigue generando un montón de Cambios, cambios, claro. y eso hace que en algunos adolescentes, hasta los 22 o 23 años, hay cosas que siguen madurando. Es que en realidad está definido como estructura social, tiene que estar pautado como todo. Bueno, lo típico de, Ahí. ¿no?, lo que hablamos de los manuales, que bueno, esto es lo que está estructurado, lo que está definido, que es lo que pasa en la realidad, ¿no? Pero lo que se sabe mucho a nivel social, que es los cambios, como dijimos, estructurales de las instituciones educativas, el sentido de pertenencia, más lo cultural y lo social asociado a la adolescencia. Pero vos hablás de los cambios que pasan en el cerebro Sí. del adolescente, que es por ahí lo que las personas más desconocemos en lo cotidiano, ¿no? Y en realidad están pasando un montón de cosas a la vez, porque ya lo social y el sentido de pertenencia y todo lo que nos enfrentamos en las instituciones educativas y en los roles de amistad, de familia, etcétera, ya es un peso enorme, pero a su vez están pasando cosas internas, ¿no? Que capaz que Y que no se ven tanto. Hormonales, sí, Sí. ¿Cambia el cerebro? Sí, Cambia el cerebro, o sea, y es estructura, la que- etapa, otra idea vamos dejando varias ideas. Es la etapa en donde el cerebro cambia más, o sea, ¿Ah, sí? y muta, por decirlo así, que creo que es la palabra se entiende fácilmente que es una explosión, ¿no? O sea, el cerebro cuando entra entre los 12 y los 18 años, o entre los 12 y los 22 años en algunos casos, genera una cantidad de conexiones a una velocidad, a un ritmo, que después cuando el cerebro se vuelve adulto, la sigue haciendo, pero no con la misma intensidad. Por eso los adolescentes son tan intensos, porque tienen adentro suyo, como cuando uno hace un pop y Empieza es eso. explotar todo. Creo que esa imagen no te la vas a olvidar más y vas a entender muy cómo gráfica. las podas neuronales, que cuando hablamos de, bueno, qué pasa en el cerebro, por qué uno dice, che, parece que están en otra, hoy vos decías, no, parece que están perdidos. No, no parecen perdidos, no parece que están en otra, no parecen desorientados, están perdidos en algunos casos porque tienen conexiones que no se han hecho. Entonces, hasta que no se hace la nueva conexión, dan respuestas que el día anterior dijeron una cosa y el día siguiente Claro. dicen otra. Eso tiene que ver con conexiones neuronales que están mutando y que están cambiando. es que es
manejar eso que está pasando internamente con la adaptación a la sociedad, digamos, y a las normas que nos tenemos que enfrentar, que pasa algo que en la adolescencia hay como esto que llamamos la recompensa inmediata, ¿no? Que los niños se entiende, ¿no? Y siempre se los trata como de complacer, y al adolescente se empieza a enfrentar a que no, bueno, no todo es ya, no todo es así, tenés que adaptarte, tenés que, ¿no? Aprender un montón de cosas que, bueno, en realidad es muchos cambios a los que se tienen que someter en poco tiempo, en realidad, ¿no? Y cómo todos esos cambios también influyen en las emociones, ¿no? O sea, ¿qué conexión hay con lo emocional? Bueno, ahí la conexión se da desde el lugar que el adolescente es el momento en donde los adolescentes comienzan a definir, bueno, quiénes son, cómo quieren mostrarse, cómo quiere que el mundo los vea, todo lo que tiene que ver con su identidad comienza a jugarse en la adolescencia. Entonces también aprenden a conocerse a sí mismos, aprenden a manejarse desde el punto de vista físico con un cuerpo que hasta ahora no era el de ellos, y algunos no se sienten cómodos, no aceptan el propio cuerpo Cambio que físico, estamos teniendo, claro. tengo que hacerme amigo de todo eso, y también comienzo a conocer formas mías de cómo pienso frente a algunos temas, qué cosas quiero, qué cosas no. Y a nivel emocional pasa exactamente lo mismo, o sea, comienzan a sentir y a experimentar emociones que hasta ahora no las tenían. Hay una película que sale ahora, la podemos mencionar, podemos pasar el aviso. Sí, sí. Por supuesto. Intensamente 2, Me vi. sale en Excelente. junio. No. Sale en junio y la semana pasada estaba estudiando el caso. la vi. ¿La viste esa? Perfecto. Sí, sí. Yo no soy mucho del cine, pago un poquito más, pero... Porque en la Sale 1, miren qué interesante, en la 1 la principal, Riley, creo que tiene 11 años, en la 2 tiene 13, ideal. Claro. Y las, Dio el emo- paso. las Ahí a la emociones que adolescencia. aparecen en su cabecita en la 1 quedan encapsuladas en la 2 porque llega la adolescencia y aparece la ansiedad, Claro. la vergüenza, la envidia, y aparece una que es una palabra en francés, ennui, que dice la traducción al aburrimiento, la soledad, y el personaje es como un emoticón ahí mirando el celular, desconectado, una luz medio violeta oscura. Y me parece que la imagen es espectacular porque Claro. eso es el adolescente también. Entonces, cuando los vemos así, tiene que ver con que están conociendo un mundo de emociones que son nuevas para ellos. Claro, como decías vos, o sea, te enfrentás a un montón de cosas, porque a nivel cerebral tenés un millón de cambios, tenés el pop ahí explotando en la cabeza, Que no sos consciente. y que no sos consciente de eso, pero y te enfrentás a ese cambio de físico, de tema social, de que yo me imagino también, tus padres, tus maestros, de lo que sea, no saben tampoco cómo tratarte, porque estás como en esa etapa, que sos niño, sos adulto, es difícil, me imagino, también enfrentarse a un adolescente en ese sentido, porque capaz que para algunas cosas lo tratás más como un niño, para otras más como un adulto, es como... Y eso te complicado esa diría que parte. es de las cosas que más los que trabajamos con adolescentes lo vemos y lo escuchamos, es de las cosas que más señalan los adolescentes de no sentirse comprendidos muchas veces por el mundo adulto, ¿no? Claro. Y es de los errores más grandes que podemos cometer. O sea, cuando a veces subestimamos su dolor, porque pasa mucho, ¿no? De que el adolescente, como dijimos hoy, una característica es ser intensos, otra característica es ser impulsivos. Todo esto tiene que ver con ser adolescente. Bueno, pasa mucho que el adolescente muchas veces magnifica una situación, Claro. un novio que me deja, una novia que no sé qué, un amigo que no me invita a jugar al fútbol. Bueno, eso que para el adolescente se lo cuenta a su padre y su padre le puede decir, estás exagerando. Estás grande ya. A veces ni siquiera dicen eso, dicen, estás grande o, bueno, ya vas a ver cuando seas grande. Ese tipo Claro. de respuestas son totalmente contraproducentes porque subestimando. tocan esa fibra de el mundo adulto no me comprende. Y estas son otra de las Claro. explicaciones de por qué los adolescentes se juntan tanto con sus pares. Ah. Porque encuentran en el par alguien que vive lo Que te mismo que entiende, vos claro, y comparten el no sentirse comprendidos por Claro. los otros. Porque es re común, no sé, por lo menos desde mi punto de vista, como el choque del adolescente con los padres. Me imagino que es una etapa de mucho conflicto. Sí, y es hasta necesario. ¿Sí? Es ¿Qué que pasa? ahí hay una Sí. cuestión de separación, ¿no? Ah, ¿sí? De esa dependencia que pasamos cuando somos niños, y el conflicto es necesario justamente para empezar a separar y a decir, no, yo tomo mis propias decisiones, y el cuestionamiento también, no acato todo lo que el adulto me diga. Claro.
Y ahí Sí. se empieza a construir el... Es fundamental que se dé ese conflicto, es necesario y hasta está bueno mirarlo como es saludable, ¿no? Y es otro de los mitos que hay cuando uno habla sobre adolescencia. Uno sabe que es necesario el conflicto, pero esto no quiere decir que el adulto deje de ser adulto. O sea, esto no quiere decir que el padre, madre o el tutor que esté acompañando a ese adolescente terciarice su rol en el psicólogo que lo acompaña o en Claro. el profesor del gimnasio o del club o donde vaya. De poner límites, El capaz. padre, o- la madre o el tutor que está ahí tiene que seguir estando presente, Claro. poniendo límites, como decía recién, hasta más que cuando era Claro, niño, cuando sos niño. porque es más necesario, pero no tiene que salir de ese lugar. Y sin duda es una tarea muy difícil. No, O sea, sí, claro. sin duda. Tampoco vamos a subestimar eso, ¿no? No, lo que sea vos, como que esa de etapa de decir, che, ¿cuándo termina esto? Mucho conflicto, no sé, como que veo que pasa muchas veces, como que después que pasa en esa etapa de adolescencia, capaz que el vínculo se vuelve con los padres, se vuelve un poco más cercano. Es que es un niño y muchos padres te dicen, ¿no? Era un niño o era una niña, me hacía caso, Ahora me se consultaba, complicó. ¿no? O sea, quería ser como yo, ¿no? Te lo dicen con una angustia. Y hoy, Claro. Es un duelo, dejame en la esquina, Claro. no te Y eso, metas. juntarte más es con un tus duelo, padres. se juntan más con sus amigos. Y bueno, y ni te digo situaciones que pasan muy seguido de todo lo que la madre o el padre dice es tomado como que no sirve, el amigo le dice exactamente lo mismo y el adolescente va a hacer lo que dice el amigo, entonces el padre se enoja porque si yo le dije lo mismo, ¿por qué a mí no me hizo caso? A mí no, y porque no te tenían que hacer caso. Claro. Claro. Contigo tenía un conflicto, o sea, eso de desafiar como la autoridad. Es muy difícil hoy en adultos que no están y que no estamos preparados para enfrentarnos a eso, saber bancar ese rol, o sea, saber bancar que si vos fuiste sentando una base y construyendo un espacio donde tu adolescente pueda confiar, pueda consultar, pueda hablar contigo, cuando necesite se te va a acercar y eso no es necesario entonces que vos seas compinche de él o de ella. Claro. Para el adolescente te lo dicen ellos, ¿no? No hay cosa peor que Que quieran imponer, reconocer claro, al sí. padre que se quiere hacer el adolescente, Para entrar ahí en ese mundo Claro. también. porque hay que separar y hay límites y hay roles que hay que mantener. Claro. Imagino más que nada ahora, o sea, también el tema de la modernidad, el tema de redes sociales, que eso complejiza mucho más la cosa, ¿no? Terrible. O sea, terrible el sentido de no conocer estos dispositivos hoy en cómo, bueno, nos cambian la vida a todos, ¿no? Pero qué pasa en la adolescencia es terrible en el sentido de que, claro, se abren una cantidad de situaciones que en un momento se daban en una plaza, en un momento se daban espacios para socializar, se dan en otros lugares, en otros momentos. Bueno, hoy estos dispositivos, estas pasa En todo redes el mundo. son espacios para que los adolescentes puedan socializar, Claro. son espacios para que adolescentes puedan ensayar formas de mostrarse, que eso es fundamental. Muchos adolescentes tienen lados o tienen caras que capaz que en la clase no muestran y encuentran una manera de escribir, de mostrar, de producir, de generar contenido. Esto que doble algunos, perfil, claro. algunos por error subestiman diciendo que hoy quieren ser Instagramer o influencer. Claro. O sea, el adolescente no hay que subestimar eso, porque encuentra en esas plataformas una forma de mostrarse que es espectacular. Hay que saber Sí, manejarlas, ¿no? También Manejarlas es un como riesgo. Digo, te abrís al mundo en lo bueno y en lo malo. Sí, bueno, es que en esto que hablabas, ¿no? De socializar, de los pares, de todo, obviamente que nos marcó a todos, yo creo, la etapa del liceo y de las instituciones educativas que en todo sentido, ¿no? Que atraviesan los adolescentes. Y la contención como profesionales de la salud también, que creo, o por lo menos lo hablo en mi experiencia personal, yo no lo percibí así en mi experiencia en mi liceo, por ejemplo. Digo, ¿qué contención hay hoy en día que trabajas en colegios y bueno, y con esta población? ¿Qué contención tiene el adolescente hoy en las instituciones educativas? Bueno, depende mucho en nuestro país, depende mucho de la localidad, primero que nada. Sí, Claramente en Montevideo tenemos, así como pasa con un montón de recursos, pasa también cuando hablamos de salud mental. Basta con mirar la proporción que hay de psicólogos por estudiantes en el interior, comparando con lo que es en Montevideo, y es abismal la diferencia. Después también depende mucho de los contextos de los liceos o de las instituciones, si es un liceo público, si es un liceo privado.
Y después, bueno, se genera también que, no, obviamente, acceder a la posibilidad de poder pagarte un arancel hoy Sí, para por tener supuesto. esa chance de que un Claro. psicólogo acompañe un proceso, sin duda es una situación para privilegiados. Entonces, lamentablemente nuestros adolescentes no todos acceden a maneras de ser ayudados, por decirlo así. Ojalá este tipo de instancias generen y sumen en ganar más espacios para prevención y para pensar juntos en la cantidad de adultos que trabajan con adolescentes, que no todos tienen por qué ser, o no todos tienen por qué estar formados en psicología, pero sí muchos son agentes de salud mental. Claro. El educador que está trabajando con 40 chiquilines no tiene por qué ser psicólogo, pero sí es importante que tenga alguna herramienta Formación en cuanto a la salud mental para saber cuándo es importante derivar, cuándo es importante llamar a alguien. Que sea más universal ese conocimiento y eso que decías, o sea, es una etapa súper compleja, que hay un montón de cambios, digo, no tomarla a la ligera. Sí, Sí. ¿Cuál sería el rol del psicólogo, digamos? Porque, como decía Pau, yo cuando iba al liceo, en el liceo había psicóloga, pero era como que, bueno, te mandaban si tenías un par de bajas o si tenías algún problema en particular, pero capaz que era más como una pequeña consulta, más que alguien que, no sé, que te acompañara o Realmente que, una contención, claro, ¿no? daba algún taller capaz que de educación sexual o algo de eso, pero no iba más allá de eso. ¿Cuál sería el rol ideal bueno, el de- rol ideal entiendo que sería eh, estar atento para acompañar procesos. Y cuando digo acompañar me refiero a que no es el psicólogo que está a cargo de un grupo, sino que, bueno, si el psicólogo es el profesor, el tutor, el adscripto, las distintas figuras que las instituciones educativas tengan, y que el psicólogo sea un educador más o un actor más que esté en esa mesa pensando en cómo acompañar al grupo. En ese acompañamiento, cuando surjan situaciones que el psicólogo entienda que deba intervenir, buenísimo poder intervenir, evaluar. Un psicólogo en una institución educativa en general no hace diagnósticos y no es el fin que los haga ahí, pero sí generar instancias de prevención. Hoy en día se trabaja mucho en eso, de, bueno, hablemos de los trastornos de alimentación, hablemos de qué pasa con los intentos de suicidio en adolescentes, hablemos de, o sea, del consumo en esta etapa. Claro. Este tipo de espacios está probado y sabemos que funcionan mucho cuando uno quiere trabajar desde la prevención. Y no es decirle, no es que el adulto les dice consumir alcohol hace mal, sino ellos y ellas vienen planteando desde hace mucho tiempo que necesitan espacios para que ellos hablen de esto. Debatirlo, claro, que no Exacto. sea como tal cual, como decís vos, no, che, esto te hace mal, porque la simple información no llega a No, nada. Exacto. y ya la tienen la información. Claro, Entonces la tiene acá, la tiene acá. generar espacios donde los adolescentes puedan manejar distintos puntos de vista, entender por qué no están de acuerdo en algo, por qué, bueno, ya que les decimos que tal cosa hace bien, tal cosa hace mal, por qué, preguntarse, que sean ellos los que realmente conversen sobre estos temas. Que tome, generar, o sea, como más talleres, más de interacción. Y la salud Está bueno. mental entiendo que va hacia ahí. O Claro. sea, es sacar la salud mental desde esta idea de que es algo solo para el psicólogo. O sea, la salud mental, todos tenemos que atender a la salud mental, todos tenemos que hacer muchas cosas para cuidar nuestra salud mental. ¿Y por qué hablamos de adolescencia y salud mental? Porque es una etapa crítica en cuanto a que se vive esta crisis que ser adolescente es eso, ¿no? Y entras en esta transición y en este cambio que estamos hablando ahora, ese pop que se está haciendo. Claro. Entonces es importante en todos los seres humanos, pero más aún en los adolescentes, trabajar sobre la salud mental. Está acompañado ahí. Bueno, es que en realidad también desestructurar un poco estas instancias y generar, como decía Santi, por ejemplo, talleres e instancias en donde por ahí encuentran disparadores para quizás ellos también acercarse a los adultos a También. contar lo que les está pasando, ¿no? Sí, Este, la cantidad ahí de veces que pasa que en un Claro. taller que estás trabajando una temática que aparentemente no tiene nada que ver, Claro. se acerca un adolescente después a decirte que se sintió identificado con tal cosa que pasó y lo vinculó con tal tema, bueno, y ahí tenés, o sea, ahí lograste de una forma que el adolescente abra, que comente algo que estaba con ganas de comentar, y si es necesario ahí intervenir, Claro. es fundamental estar cerca para eso. No haber nada peor que a un adolescente le diga tenés que hacer esto, o esto o no hagas esto. No, No hagas esto, va y lo hace. O sea,
eso, de experimentar, ¿no? Y como cuando ellos se encuentran expuestos, viste que pasa mucho, ¿no? Como esto que, bueno, ok, este es el lugar para que hablen de lo que tienen que hablar, No, sino como claro. encontrar formas indirectas, ¿no? De llegar a esos lugares. Por eso decía esto de disparadores, ¿no? Como decías, capaz que hay algo que uno identifica como adulto que no tiene nada que ver y el adolescente lo capta y se acerca y es un espacio también para que pueda abrirse ese lugar. Estaba pensando también esto de las instituciones educativas, la presión de las elecciones, ¿no? Cuando uno se acerca más como a la etapa del bachillerato y de elegir la orientación, que eso es condicionante para la carrera. Toda esa presión que se siente, ¿no? En los adolescentes, que eso sí, o sea, Sí, bueno, que es todos una vivimos, decisión ¿no? súper complicada que te marca capaz que el resto de tu carrera o de tu vida y tenés que elegirla en ese momento tan complicado. Exacto. Eso es, sin duda, es de las decisiones más difíciles a las que se enfrenta un adolescente y a las que nosotros los adultos, ojalá cada vez nos demos cuenta y tomemos conciencia para cambiar esta pregunta, pero cuando el adulto le pregunta qué vas a hacer cuando seas grande, estás generando, estás cargando esa mochila Re, de más cosas. Entonces, por todo esto que estamos diciendo, que es una etapa de mucho cambio, que es una etapa de transformación, que es una etapa en donde se dan una cantidad de cambios en este cerebro adolescente, claramente lo que no tienen claro es su futuro. Entonces, Claro. exponerlos a una decisión que desde el mundo adulto a veces les hacemos creer que su futuro depende de esa decisión, es muy angustiante para los adolescentes. Algunos entonces, para evitar eso, no se lo toman con mucha seriedad y Claro. eligen descartando cosas. Otros realmente creen que su futuro se condiciona en base a esa elección que hagan y por suerte el mundo les está mostrando que no es así. no, claro. Pero cuando lo viven con esa ansiedad y con esos niveles de angustia, No, por supuesto, generamos en adolescentes cuadros que no son para nada saludables. La vocación se vincula mucho con la adolescencia porque, sin irnos mucho por las ramas, pero la vocación responde a algo más existencial no tanto del hacer con H, sino del ser, ¿no? Claro. Entonces, si yo o sea, ¿cuándo me hago esa pregunta de quién soy? Y bueno, en la adolescencia cuando comienzo a hacérmela, entonces es poder vincular y asociar mi proyecto de vida con una realidad laboral y con un futuro profesional y con cómo quiero que me vean y qué quiero hacer Claro. y en dónde quiero vivir y el fantástico, por decirlo irónicamente, COVID trajo, entre otras cosas, la posibilidad de trabajar remoto. Entonces hoy tengo muchos adolescentes que hace 5 años era imposible que pensaran o sea, su proyecto laboral y su proyecto de vida cambió hoy y muchos se imaginan estudiando en el exterior pero viviendo acá. Claro, ¿no? sí, que no te limite el tema geográfico, físico. Claro, que hace no tantos años no era tan ni se pensaba. posible y no lo escuchaba en ellos. Sí, yo me acuerdo en un taller de vocacional en el liceo, me acuerdo que fue a hablar una persona y decía, bueno, chicos, no se pongan tan estrictos con lo que quieren elegir, que probablemente cuando ustedes entren al mundo laboral haya trabajos que hoy en día ni existen. Sí. Y probablemente trabajos que hoy en día existen ya no existan más. Entonces dice, capaz que vos pensás y te proyectás un montón de cosas y con lo cambiante que es el mundo, digo, y el mercado laboral, digo, no vas a terminar trabajando de capaz que lo que estudiaste, sino que... Y eso pasa. Claro. Entonces, claro, cargar capaz que un adolescente, eso, que en una etapa tan complicada con, che, ¿qué vas a estudiar? Y condicionarlo capaz muchas veces, familias que quieren que vaya para acá, para allá. Digo, es una... Y es también entender ahí carga que, complicada. claro, lo vocacional es algo cambiante, es algo dinámico. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos. Entonces, Sí. si vos reconoces que a los 14 años no sos el mismo, o al revés, a los 39 no sos el mismo que fuiste a los 15, reconoces que tu proyecto vocacional fue mutando también y fue cambiando. Entonces es un error cargarlos a ellos con esta idea de vos a los 14 tenés que saber lo que vas a hacer a los 50. Claro. Porque No. si vos pensás eso, estás matando toda posibilidad de crecimiento, de cambiar, de adaptarte a esto flexible que tiene hoy el mundo laboral. Sí. Estar haciendo esto como estamos haciendo ahora, hace no tanto tiempo era No existía totalmente el podcast. impensado. Bueno, Exacto. ese es un buen ejemplo. Ni que hablar. Sí, bueno, que mute, ¿no? Esto, porque
En realidad, lo que trajo la tecnología también fue que muchos trabajos se adaptaron de otra manera. Pero bueno, en realidad, para ir finalizando capaz este tema, nos podemos explayar Sí, nos quedamos. horas La adolescencia, sobre todo esto. que nos toca a porque- todos. Volveremos. Exacto. Bueno, estaría buenísimo, estaría Sí. buenísimo. Pero para ir como cerrando, por supuesto que esto da lugar a muchas preguntas, muchos temas, es muy rico el tema. Pero tenemos una especie de juego, se puede decir, para el invitado. Hay Buenísimo. que elegir una Eh, preguntita al azar. Exacto. Vale. Para Agarro. que Perfecto. nos respondas acá. Preguntas Vamos del a- público. pregunta del público. Dice, ¿cómo trata la sociedad a los adolescentes ajenos, los que no son hijos? Ah, la mierda. ¡Qué profundo! Qué Para difícil. cerrar Bueno, la producción ahí se segmento. puso profunda con la Pero pregunta. hacemos un segundo capítulo La con esa mierda. pregunta. ¿Cómo trata la sociedad a los adolescentes ajenos? ¿Por dónde va la pregunta? A ver qué les parece a ustedes. O sea, Claro, yo vamos la a hacer- entendí vamos más a por hacerla el lado. entre los Nosotros tres. estamos conociendo ahora también. Vamos a hacerla entre los tres. Yo sería como eso, de cómo mira la sociedad al adolescente, ¿no? O sea, cómo entiende, capaz que más por fuera una relación que sería como de padre con el hijo adolescente o de un compañero, sino que la sociedad en general qué rol le da al Sí. adolescente, ¿no? Bien. Yo la agarré por ese lado. Me parece que se entiende que algo mencionamos a lo largo del podcast del señalamiento que se le hace a la adolescencia en realidad, ¿no? No tanto al adolescente, sino a la adolescencia en general. Y que por ahí cuando es, no sé, tu hijo, no sé, tu sobrino, uno trata como de comprender, entiende el entorno, pero es muy fácil como señalar o invalidar, ¿no? al adolescente en general. Entonces me parece que va como por Bien. ese lado, ¿no? Perfecto, mira, en Uruguay, porque sabemos que tenemos oyentes de otras partes del mundo y los invitamos a que hagan esto mismo en sus localidades y en Como sus sucede en países. otras culturas. Pero acá en Uruguay tenemos un estudio de la percepción que tienen los adultos acerca del mundo adolescente Mirá. y los resultados son bastante negativos en cuanto a lo que el mundo adulto dice de lo que son los adolescentes hoy, ¿no? Se repite mucho esto de que el adolescente de antes no es lo mismo que ahora, Claro. Sí. que el tiempo pasado habían otras preocupaciones, que hoy están más expuestos a riesgos, que pasan todo el día con el celular, que no le dan bolilla a lo que los padres dicen. Hay algo que yo por lo menos escucho mucho, se perdió el respeto. Bueno, sí. Sobre el respeto. ¿No? La reacción que yo tenía cuando yo fui adolescente O con mi yo cuando padre. tenía tu edad, no es lo esa es la mismo. clásica. Sí. Y para agregar esto de los que no son hijos, cuando de estos adultos se le hace la misma pregunta y los adultos tienen hijos adolescentes, lo que nos sorprende a todos es que los resultados son aún más negativos. Ah, sí. O sea, el adulto que tiene hijos, Wow. que tiene un hijo que está atravesando la etapa adolescente, Lejos de empatizar un poco más lo que con se el traduce adolescente, en general Wow. da una mirada un poco más negativa. Por eso, ojalá este tipo de instancias sumen en eso, en tratar de verlo como algo no tan negativo, sino tampoco es un tiempo de color de rosas, pero sí entender un poco más por qué hacen las cosas para conectar más con ellos. Sí, clave, la información es clave, o sea, porque saber por qué es que pasan las cosas, uno a veces se empatiza un poco más, ¿no? Digo, si decís simplemente, bueno, es errante y está distraído y cosas. Y que te necesitan, más que, Claro. o sea, eso es lo más difícil, porque él o ella te va a decir, correte, salí, te va a pelear, te va a discutir, va a decir que lo que vos decís no sirve para nada, pero al mismo tiempo Claro. vos sabés, por esto que estamos Claro. hablando, que te necesita más que nunca y necesita que vos adulto estés presente para Sí. poder dialogar, para poder mostrar, para Claro. poder marcar. Clarísimo. Bueno, muchas gracias. Creo Gracias que a fue ustedes. muy informativo y tal cual, un cierre genial. A las Llevamos órdenes. muchas cosas, ¿no? Para pensar Sí, y con bueno, los como adolescentes. adolescentes, como te dije nosotros, vamos a ir transitando esta etapa. lo No mejor olvidarnos posible. del Claro. adolescente Buenísimo. que tenemos y que fuimos. Que estén bien. Vamos arriba.